Vamos a Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 5. Amén. Vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 4. De ahí de Miqueas capítulo 5. Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, los has sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejarás del tiempo que dé a luz a la que haya dado luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Tome su lugar. Miren que lo que vamos a estar viendo es la venida del Mesías. ¿Amén? Ahorita vemos todo lo que está pasando ahorita allá afuera. Todos están festejando pues una fiesta pagana en sí. Pero dice que Dios le trae un anuncio y lo primero que le quiere decir es: redime esta fiesta pagana en lo verdadero, en lo que realmente es. Y miren, como creyentes, es triste reconocer que cada año la Navidad se va comercializando, amén, se va degenerando en una fiesta que poco tiene que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque vemos, ¿verdad?, todos los adornos que están poniendo allá afuera, cómo abundan las casas de esos adornos, cómo abundan en tiendas estos adornos, y vemos muchos árboles llenos de muchas luces que se ven bonitos, ¿verdad que sí? Se ven muy bonitos y se ven bonitos las lucecitas y todos los adornos que ponen, y vemos figuras del Papá Noel y vemos los trineos y tanta cosa, tanto comercio que se ve ahorita en estos días allá afuera, pero que no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es de lo que hoy nuestro Dios nos va a hablar. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Pregúntese, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos viendo ahorita en el mundo con la Navidad? ¿Cuántos saben qué significa Navidad? Amén. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. Amén. Pero fíjese, por esta razón que se ha estado, podríamos decirlo así, profanando, que se ha estado haciendo las cosas como el mundo quiere, muchos creyentes mejor dicen: yo no celebro nada. ¿Por qué? Por todo lo que se ve viendo. Pero Dios nos ha llamado a redimir lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que se nos decía ahorita. Dios nos mandó, Jesús nos mandó a que celebráramos su muerte. Amén. Que dice: hacer esto en memoria de mí todos los días. Y cuando lo hagas, ¿qué estamos haciendo, mi hermano? Redimiendo, anunciando la muerte, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, volviendo al mensaje, mi hermano, a lo que acabamos de leer, ahí en Mateo capítulo 2, verso 6 dice: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Fíjese que Miqueas, para hacer un poquito de historia de lo que realmente es, lo que realmente se tiene que festejar en estos días. Miqueas fue un profeta que predicó al pueblo de Judá más o menos unos 700
años antes de Cristo. Amén. Entonces, fíjese que Miqueas vivió en el mismo tiempo de Isaías, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí con muchas citas. Le voy a leer ahí en el libro de Miqueas, capítulo 1, verso 1, que dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Y ahí en Isaías capítulo 1, verso 1 dice: estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, eran reyes de Judá. Fíjese que en aquel tiempo eran días difíciles. En el tiempo de allá de Isaías, de Miqueas, eran tiempos difíciles. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya lo habíamos visto, y creo que nuestra hermana Nero, nuestra hermana Josefina nos dio un mensaje de ahí de Isaías, donde el pueblo de Dios estaba siendo amenazado por la gran fuerza militar de los asirios. ¿Cuántos se acuerdan? Estaban siendo amenazados, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que Asiria dice que conquistó el reino del norte, o sea, Israel, allá en el año 722 antes de Cristo. Usted lo puede comprobar ahí en el libro de Reyes, capítulo 17, en segundo libro de Reyes. Y luego amenazó con tomar la ciudad de Jerusalén. Usted lo puede comprobar ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Todo eso le dice. Pero ¿qué pasaba, mi hermano? Que en ese tiempo el pueblo de Israel necesitaba un Salvador. Amén. Necesitaba un Salvador. Entonces no era una coincidencia que justo en ese tiempo Dios comienza a revelar a sus siervos, los profetas, la venida del Mesías. Amén. Entonces, que nosotros lo podemos ver también como el ungido de Dios. Y tienen muchas citas donde usted puede ver que así se le llama también a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero fíjese bien que surgen varias preguntas en la mente de los judíos. Unas de las preguntas que ellos empiezan a hacer era: ¿quién era ese Mesías? ¿Dónde iba a nacer ese niño? ¿Cuál sería la obra que nuestro Señor Jesús iba a hacer en esta tierra? Miqueas capítulo 5, del verso 1 al verso 6, nos da estas respuestas, que es lo que acabamos de leer ahorita. Entonces, quedamos que Navidad significa nacimiento. ¿Amén? Dice el verso 2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén, mi hermano, era una pequeña aldea que estaba situada en Judá. ¿Amén? Su antiguo nombre era Efrata, y lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 35, verso 19, donde dice: así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Amén. Amén. ¿Qué significa Efrata, amén? Efrata significa fructífera. Amén. Se le dio este nombre porque en las tierras que rodeaban la aldea se decía que eran muy productivas. Era un pueblo fructífero. Entonces este nuevo nombre que se le dio fue Belén, que significa casa de pan. Amén. Porque era un lugar muy fructífero. Amén. ¿Qué hacían ahí, mi hermano? En aquel lugar se producía mucho trigo. Este trigo se molía para hacer el pan. Amén. Se molía para hacer la harina. Entonces era un lugar muy, podríamos decir, muy bendecido, ¿verdad? Con comida. Entonces el pan abundaba en aquella aldea. ¿Qué pasa, mi hermano? Dice que la aldea de Belén era muy pequeña. Dice: habría sido un lugar totalmente desconocido si no fuera por David, el gran rey de Israel. Era de una de las familias de Belén, lo puede comprobar ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1, donde a David se le nombra como un hombre conforme al corazón
de Dios. Amén. A quien Dios usó, mi hermano, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Al rey David. Especialmente habíamos visto en libros anteriores, los libró de los enemigos, que eran los filisteos, los que estaban de enemigos contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente los descendientes de David no hicieron las cosas bien. Entonces ya no se pudo seguir. Dice que quienes formaban la dinastía davídica, que eran los descendientes de David, ya no hicieron las cosas bien, ya no eran buenos reyes, sino que fueron reyes conforme al corazón del hombre. Entonces, miren, al pasar los años, el mal comportamiento de estos hombres resultó en que la ciudad de Jerusalén iba a ser nuevamente amenazada por grandes enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los asirios y luego los babilonios. La importancia de David no fue simplemente que era un buen rey. La importancia fue que era el precursor del Mesías. Fíjese bien, por eso no es ninguna coincidencia que en los días de Miqueas, cuando los asirios estaban amenazando al pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, Dios prometió levantar un rey. Promete levantar un rey, un descendiente de David, amén, que sería el Salvador de Israel. Pero ¿qué pasa? Estoy haciendo historia para que vean que no es nada más voy a celebrar la Navidad y ya, para que vean la verdadera historia de dónde viene todo. El Mesías no era simplemente un hijo de David. Quiero que me busque el libro de Isaías capítulo 11. Es muy importante, nos va a decir algo muy interesante. Isaías capítulo 11, versos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjese, en este verso no dice que el Mesías vendría de la raíz de David, ¿verdad que no? ¿De dónde iba a venir? Del tronco de Isaí. Del tronco de Isaí. Fíjese, lamentablemente al pasar los años, el mal comportamiento de los reyes de la dinastía de Israel, resultó en el juicio de Dios, y la dinastía davídica fue truncada. Los babilonios, mi hermano, conquistan Jerusalén, y por los siglos el pueblo de Dios quedó sin un descendiente de David que reinara sobre ellos y los protegiera de sus enemigos. Pero de un tronco iba a salir el Salvador, el tronco de Isaí. Ahora miren, ese tronco iba a reverdecer. Amén. Era un tronco seco, pero dice aquí, iba a reverdecer, iba a venir una vara, iba a venir un vástago. Amén. Es decir, iba a venir un segundo David. Por eso, uno de los títulos del Mesías es el renuevo. Por eso empezamos redimiendo todo lo que se está haciendo ahorita en el mundo. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Zacarías
3:8 dice: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Y el 6:12 de ahí de Zacarías dice: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Eso explica por qué el Mesías tuvo que nacer en Belén. Amén. No fue casualidad, mi amor. No era que el Mesías naciera en otro lugar, ni en Jerusalén, la capital, como pensaron los hombres sabios que vinieron del oriente. Amén. El Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Por qué? Por la sencilla razón que él iba a ser otro David. Amén. En realidad, fíjese bien, iba a ser alguien mayor que David. Iba a ser el gran rey de Israel, mi hermano. Iba a ser el salvador del pueblo de Dios. Iba a ser nuestro salvador, mi hermano. Iba a ser el rey de reyes y señor de señores. Amén. Pero, ¿quién sería este Mesías, mi hermano? Sigue la pregunta. ¿Qué clase de persona iba a ser? Vamos a ver la naturaleza del Mesías. Dice Miqueas 5:2, dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Alguien omnipotente, mi hermano. Este verso nos dice unas cosas bien importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, iba a ser un hombre de carne y hueso. Amén. Iba a ser un descendiente de David. Sabemos, mi hermano, que por las palabras que leímos ahorita, donde dice: de ti me saldrá, dice, el Mesías no bajó del cielo como un ser angelical, como muchos dicen, ¿verdad? Bueno, Jesús porque era Dios. No bajó del cielo como un ser angelical, ni bajó del cielo como un extraterrestre, que él todo lo podía porque era Dios. No, fíjese, nació en Belén, vino de una familia de Belén, y todos conocemos su papá y su mamá. Amén. En el primer siglo, mi hermano, el tronco de Isaías estaba casi completamente seco. Era lo que decíamos ahorita. No había ninguna figura distinguida entre sus descendientes. Dice que podía ayudar al pueblo de Dios contra los enemigos romanos. Sin embargo, un día, fíjese bien, un humilde carpintero de Nazaret con su esposa llegaron a Belén. Y tanto él como su esposa, mi hermano, ¿qué creen? Eran descendientes de Isaí. Ahí está. Amén. Empezó a reverdecer el tronco. Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Y el bebé que nació en Belén, que es el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, vino a ser conocido como el Hijo de David. Amén. Ahí está, mi hermano. Sin embargo, dice que el Mesías iba a ser más que solo un hombre, sería el Señor en Israel. Amén. La palabra en hebreo normalmente se traduce Señor, se traduce como Adonai, pero su término es Mashal. Es importante los significados, porque fíjese, Mashal significa gobernador, el que tiene dominio. Entonces, el Mesías iba a cumplir la función de un rey. De acuerdo con Salmos capítulo 2, verso 6, esta descripción también sirve como complemento, dice, de la profecía de Isaías, que ya nos hablaron de eso también. Entonces, el primer anuncio, mi hermano, de la venida del Mesías, lo tenemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. ¿Cuándo, mi hermano? Fíjense que al inicio de la creación, cuando el pecado recién había entrado al mundo, tenemos un primer anuncio de la venida del Mesías. Y esos anuncios, mi hermano, continuaron hasta el Antiguo Testamento. Sin embargo,
donde se nos dice, si tomamos en cuenta estos textos, nos hablan de Cristo como el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando José y María fueron a Belén, y en esa pequeña aldea nació el bebé que llamaron Jesús, fíjese bien, se estaba cumpliendo el plan de Dios establecido y anunciado desde la eternidad. Así que cuando José y María fueron a Belén y en esa pequeña nació ese bebé que llamaron Jesús, ese bebé era la reencarnación del Dios eterno. Amén. Y ahí reverdeció el tronco de Isaí. Es bien interesante que escuchen esto porque tiene un significado, la Navidad. No es nada más de ir y regalarnos, de hacer tanta cosa, que ahorita vamos a ver eso, de dónde viene todo eso. Sí que todo esto de la Navidad, mi hermano, tiene un significado bien importante. Tiene un significado que usted y yo como hijos de Dios debemos de conocerlo. Amén. Que cada vez que nos reunamos hablemos de lo que pasó ese día. Amén. Sí que en la Navidad que estamos celebrando la venida al mundo del eterno Hijo de Dios. Lo triste, mi hermano, es que en las tiendas, en las calles, en las casas, la gente coloca árboles, coloca luces, coloca Papá Noeles, coloca trineos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso tiene un sentido verdadero con la Navidad. Amén. Para empezar, diciembre, cuando Jesús nació, diciembre no existía. Porque nuestro calendario es muy diferente al de los judíos. Y diciembre no existe. Amén. Así que desde ahí están mal. Pero ahorita vamos a ver esa historia, ¿no? Cómo surgió el 25 de diciembre, qué era lo que se celebraba, qué significa todo aquello que la gente pone y cómo se transgiversó todo. Sí que es bien urgente, que usted y yo como hijos de Dios entendamos bien qué es lo que estamos celebrando. Amén. ¿Qué es lo que celebramos cada año? Y que aprendamos más que nada a celebrar correctamente la Navidad. O sea, el nacimiento. Que aprendamos apropiadamente cómo se debe de celebrar. ¿Cómo, mi hermano? Con adornos y cantos. ¿Amén? Cantos que hablen de ese hermoso evento que ocurrió hace 2000 años. No, noche de paz, noche de amor. Navidad, Navidad llegó. Sino que recordemos lo que sucedió hace 2000 años. Amén. Así que según Miqueas, mi hermano, el Mesías salvará al pueblo a sus enemigos. Pero ¿cómo lo iba a hacer, mi hermano? Lo iba a hacer de tres maneras principales. Él iba a apacentar con poder de Jehová, sería nuestra paz y los iba a librar del asilo. Aleluya. Amén. Según Miqueas capítulo 5 versos del 4 al 6. Los apacentará con poder. El verbo apacentar significa pastorear. Antes de que David fuera rey, ¿qué era? Un pastor. Amén. Un pastor de ovejas. Así que no solo Dios lo estaba preparando para ser rey de Israel, dice, sino que fue anticipo del Mesías, hijo de David, quien sería el buen pastor. Amén. Un pastor, mi hermano, tiene tres cosas, tiene tres tareas fundamentales. La primera es alimentar, la segunda es proteger y la tercera es guiar a sus ovejas. Amén. De esta manera el pastor salva a sus ovejas. Es lo que hace un rey y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Amén. Salvarnos. ¿Qué está haciendo ahorita, mi hermano? Salvarnos de todo lo que está allá afuera. Amén. Guiando sus ovejas por el verdadero significado
que es la Navidad. Por eso Miqueas dice, puede decir que cuando el Mesías viniere, hará el trabajo de pastorear al pueblo de Dios con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y vienen muchas cosas. Así que la promesa de Miqueas es que el Mesías iba a venir no para librarnos de un enemigo carne y hueso, sino que nos iba a librar de un enemigo espiritual. ¿Cuál enemigo espiritual, mi hermano? El pecado. El pecado es el enemigo mayor del ser humano. El bebé que nació en Belén era ese Salvador y nos salvó, fíjese bien, no por medio de una manifestación de su poder divino, sino que nos salvó muriendo en la cruz del Calvario, dando su vida por usted y por mí cuando no lo merecíamos. Amén. Pagando nuestra culpa, pagando nuestros pecados y obrando con justicia a nuestro favor. Amén. De esa manera nos salvó. Amén. No podemos, mi hermano, estar celebrando una Navidad sin pensar en lo que se hace en Semana Santa. Amén. Que Cristo nació para morir. Eso fue. Cristo nació para morir por usted y por mí. Amén. Dice Dios, eso celebra. Ya déjense de regalitos. Fíjese bien, ¿de dónde viene? Búsqueme, Ezequiel capítulo 11, verso 2. Ya le di la historia de dónde vino nuestro Señor Jesucristo, cuándo se había anunciado. Ezequiel capítulo 11, verso 2. Ahora vamos a ver lo que nos dice ahí, algo bien interesante. Lean, por favor. Sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Se lo voy a leer. Fíjese, dice, y sabréis que yo soy Jehová. Ya les contó su historia Dios, de dónde vino su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según, fíjese bien, vamos a hablar de las costumbres, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Le iba a traigo otros 3 citas, pero con esa bien, habla de las costumbres. ¿De dónde viene la Navidad? Fíjese bien. Parece tener, fíjese, los primeros antecedentes allá por el 320 y 355 después de Cristo. Fíjese bien, después de Cristo. Es decir, que hasta el 350 y pico no se hacía nada de esto. Nada. Ningún cristiano, ninguna iglesia practicaba o celebraba lo que llamamos hoy la Navidad. Eso no existía, para nada. Para nada existía, mi hermano. Ahora, fíjese bien, hubo una transformación del cristianismo. Los cristianos de antes eran totalmente diferentes a los cristianos de ahora. ¿Quieres saberlo? Busque el concilio de Nicea, ahí en el Google. Yo sí le voy a traer, pero está demasiado largo. Y ahí viene lo que pasó con los cristianos de antes y los cristianos de ahora. Hubo una transformación tan tremenda, mi hermano. Hubo una grande transformación que no tiene nada que ver a lo que hoy es el cristiano. Fíjese que el cristianismo del año 300 para atrás era totalmente diferente al cristianismo que se vive hoy en día, en el 300 y pico hasta nosotros, 2021. Era totalmente diferente, mi hermano. Todo cambió y fue en esa época, mi hermano, en ese siglo, cuando se comenzó a decir que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque era el día más
pagano del año. El 25 de diciembre. Como decía ahorita, diciembre ni existía. Y no dice cuándo nació. Amén. Dice cuándo murió. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo murió? ¿Qué se celebraba cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo? La Pascua. Pero no nos dice cuándo nació. Pero desde ese siglo se creó el 25 de diciembre. ¿Qué se celebra? Muchos lo saben. Se celebraba el culto al dios Saturno. Amén. Dios de las cosechas. Fíjese, era un día de sacrificios al dios Saturno. Y ahí alguien dijo, bueno, vamos a utilizar el día más pagano del año, cuando se adora al sol, y lo vamos a cristianizar. Amén. Vamos a cristianizarlo para que de esa manera, fíjese bien, también nosotros los cristianos formemos parte de la festividad a nivel mundial. Eso fue lo que se hizo. Desde el siglo, fíjese, desde finales del siglo IV, el cristianismo comienza con esta tradición. Fíjese quién lo dijo. El Papa Julio I. Sus palabras fueron estas: que Jesús había nacido el 25 de diciembre. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Pero como era el Papa, no había nadie que le contradijera. Se lo inventó. Amén. Porque la Biblia no nos dice que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, ni siquiera dice cuándo. Entonces, en el año 540, un monje llamado Dionisio propició una fecha errónea del nacimiento de Cristo. El error, mi hermano, incluso hasta en el año, porque se cree que Jesús nació 4 o 6 años antes de lo que esta gente decía. Así que todo estaba muy mal, todo. Hay muchos relatos en los que nos cuenta la historia en que en los que miles y miles de cristianos se dejaron matar, se dejaron quemar, se dejaron torturar hasta la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque se negaban a festejar esta fecha. Y muchos cristianos, millones de cristianos murieron quemados, murieron torturados, murieron crucificados por negarse a celebrar esta fecha. Y nosotros no nos queremos negar nada. Fíjese. Así que nuestros hermanos en la fe fueron quemados, fueron torturados por negarse a formar parte de una fecha inventada, creada por el hombre. ¿Cuál era la costumbre, mi hermano? Aquí viene lo bueno. Fíjese bien lo que se hacía. La costumbre era sacrificar toros, cortarle los testículos y colgarlos en un árbol. ¿Ya supo qué es eso? De ahí vienen las esferitas. Testículos cortándose, que le cortaban a los toros y los colgaban. ¿Y qué creen? Después le prendían fuego al árbol. Que ahora obviamente usted no le va a prender fuego al árbol porque se incendia su casa. Pero le ponen lucecitas en representación del fuego. Eso es. Podrán decir, pues quién sabe, eso es el significado. Hacían, fíjese, es algo pagano. De los griegos y los romanos tan degenerados que hacían este tipo de ofrendas y sacrificios. Y no nada más de animales, no, sino que sacrificaban niños también. Eso es lo que el mundo celebra. Se prendía el fuego al árbol, que bueno, ahora son los foquitos. Vino un hombre y dijo, bueno, no vamos a prenderle fuego, pero vamos a llenarlo de focos en representación del fuego.
y todos y cristianos con el pinote en el altar, lleno de esferas y lleno de focos, y no saben el verdadero significado. ¿Por qué la relación, mi hermano, de esta fecha? Fíjese bien, se relaciona con la necesidad de la reciente y oficializada de la religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones de los cultos paganos. En aquel tiempo, mi hermano, el mundo estaba dominado sobre el Imperio Romano. Estaba dominado sobre el Imperio Romano. ¿Qué se hacía? Se adoraba a Saturno. Pero, ¿qué pasó, mi hermano? Que el Imperio Romano se convierte. Yo no sé si usted ha escuchado del emperador Constantino. De ahí viene todo. Supuestamente este emperador se convierte. Se había hecho cristiano. Amén. Pero, mi hermano, ¿cómo iban a dejar de celebrar algo que la gente ya celebraba? La gente ya estaba acostumbrada a hacer ese tipo de fiesta. ¿Qué dijo este hombre? Muy bien, ya no vamos a festejar al Saturno. ¿Saben qué? Jesús nació el 25 de diciembre. Y ahora lo cambiaron, como decíamos ahorita, lo cristianizaron, diciendo y cambiando las cosas. Dijo un hermano, se escucha feo, pero se lo voy a decir, dijo un hermano, el mismo perro pero con diferente collar. ¿Amén? O sea, es lo mismo, nada más que te lo cambiaron. Y tanto cristiano, mi hermano, detrás de estas costumbres. Por eso se nos dice en la Biblia, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Pero ¿cómo te va a hacer libre, mi hermano? Cuando practiques la verdad. Cuando la verdad la estés viviendo en tu vida. Porque la verdad está ahí, pero si yo no la vivo, de nada me sirve. ¿Verdad? Entonces los papas eligieron el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús. ¿Para qué, mi hermano? Como una estrategia para el proceso de expansión del cristianismo en el que se buscó absorber y fusionar toda celebración de ritos paganos, pero ahora con unas nuevas creencias. ¿Qué pasó, mi? Fíjese bien. ¿Qué tenemos que haber apoyado a la obra de Dios? ¿Por qué? Dicen, ¿por qué hay que Fíjese, hay algo bien interesante aquí. A base de repetir y de repetir, nos hemos puesto, fíjese, ahora en el año 2021 que estamos viviendo ahorita. Amén. Y hemos abrazado tanto esas costumbres, hemos abrazado tanto esas prácticas. Amén. Se nos ha estado predicando que se levantó una generación que no conocía a Dios, ni le tenía temor. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Enseñándole las mismas costumbres del mundo a nuestros hijos. Y esa es la generación que se levanta, que no conoce ni teme a Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros como padres es inculcando, es mezclar lo santo con lo profano. Por eso venía juicio de parte de Dios, mi hermano, porque se mezclaban lo santo con lo profano. Y deje usted eso, mi hermano, que lo festejen, pero usan el lugar santísimo para poner sus árboles con sus pinos y todo el montón de regalos abajo. Amén. Y fíjese, habrá personas que no lo hacen con ninguna mala intención, ¿verdad? No lo hacemos con mala intención, pero sin darnos cuenta estamos practicando y celebrando y haciendo cosas que tienen un trasfondo totalmente pagano. Amén. Y después queremos que los paganos cambien
Cuando fíjese, el pagano nos ha hecho cambiar a nosotros. Queremos que la gente de afuera cambie y se convierta cuando ellos han hecho que nosotros cambiemos y nos convirtamos a ellos. Amén. Y Dios está enojado, mi hermano, porque Cristo viene. Cristo viene y el pueblo de Dios se ha mezclado tanto en estas tradiciones, tanto en estas costumbres, y que no solamente lo celebro, sino que lo publico para que todo el mundo se entere. Amén, aleluya. ¿Usted cree que es correcto? Y hemos visto en estos días que teóricamente ha nacido el Señor, ¿verdad? ¿Hoy qué es? Hoy es 24. Mañana nació nuestro Señor Jesucristo, teóricamente, mi hermano. No voy a decir, la hermana dijo que sí nació. No, teóricamente. ¿A quién se debe de festejar? Pues a Jesús. A Jesucristo, ¿verdad que sí? Porque es el cumpleañero. Amén. O usted va a una fiesta y celebra a otra gente en vez del cumpleañero. No, celebran al cumpleañero. Entonces mañana, que es 25 de diciembre, se debe de festejar al cumpleañero, que es Jesucristo, amén. Pero ¿quiénes se dan regalos, mi hermano? El ser humano es tan listo que en vez de traer regalos a Jesucristo, entre nosotros nos estamos regalando. ¿Cómo puedo yo regalarle a nuestro Señor Jesús? Preguntando qué hace falta, pastor, en la iglesia. Hace falta pintura, yo le doy, pastor. Hace falta instrumento, cableado, yo apoyo, pastor. Pero no, mi hermano, porque ¿cómo voy a dejar de regalarle al tío, al primo, al hijo? Si no le regalo, se ofende. Y no nos importa estar ofendiendo a Dios. No nos importa estar ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo, poniendo y celebrando tradiciones que vienen del paganismo. Pero si nos ofendemos, si nos sentimos mal, si no le regalamos al papá, al hermano, al hijo. Amén. ¿Está entendiendo cómo la gente está tan tocada, tan cerrada? Porque dicen, estamos festejando el nacimiento de Jesús, sí, ¿por qué te regalas tú? ¿Ves? O sea, es ilógico. Cuando estamos en Cristo, mi hermano, estamos comprometidos con la verdad. Amén. Porque podrá estar escuchando gente, ya sea por redes sociales o aquí mismo, no sé, y podrá estar diciendo, pues qué exagerada. No. Cuando estamos en Cristo, estamos comprometidos con la verdad. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Estamos comprometidos con la verdad. Y como dice la Biblia, y la verdad te hará libre. Amén. Nos hará libres siempre y cuando, mi hermano, interioricemos y practiquemos la verdad. Amén. Porque yo puedo, como decía ahorita, yo puedo decir y decírselo a todos, yo conozco la verdad. Pero si no la vivo y si no la practico, la verdad simplemente no hace absolutamente nada en mi vida. Nada. La palabra de Dios, mi hermano, no es un amuleto. Y fíjese que los judíos tienen muchos amuletos. Tienen muchos. La vez pasada les hablaba de esos listoncitos que se cargan aquí, que para ellos son los 10 mandamientos. Son amuletos. Y antes, mi hermano, se ponía en las casas una Biblia colgada o abierta en la mesa. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Pero la usaban. ¿No? Entonces la palabra de Dios no es un amuleto, mi hermano. Es un estilo de vida que nos lleva a comprometernos y nos lleva a decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he estado creyendo y practicando y encima enseñando y transmitiendo una mentira creyendo que es una verdad. Aleluya. Y eso para todos los líderes pastores que predican una mentira haciéndole creer a la gente que es una verdad. Amén. Amén. Y hermanos, fíjese bien, trabajemos con el código.
hipótesis, decía ahorita. Si Jesús nació el 25 de diciembre, si realmente nació en esta fecha, decíamos ahorita, al que tendríamos que regalarles a Jesús. Amén. Amén. Tendríamos que traerle regalos. Decía ahorita, ¿cómo? Dando lo que falta en las iglesias. Fíjese que sería el mes donde la iglesia más estuviera abundante de lo que se hace, de lo que haga falta aquí. Pero ¿qué hacemos? Que aventamos la casa por la ventana. Gastamos dinero que tenemos y dinero que no tenemos. Y luego viene lo que se dice, la cuesta de enero. La cuesta de enero. Y quedamos más endeudados de como estábamos. Y ahora tengo que ir a empeñar porque ya no tengo con qué pagar el regalito que compré. ¿Será que es lo que Dios quiere? Si hemos dicho infinidad de veces que el estar debiendo trae maldición a nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy, mi hermano, en adelante? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos de hoy en adelante? ¿Por qué nos reunió a todos aquí? Usted escuchó el llamado, mi hermano, dele gracias a Dios. Hay buenas noticias. Amén. Vamos a utilizar la fiesta que el mundo creó. Amén. Que el mundo creó, no la Biblia. Dice Dios, utilicen esa fiesta que el mundo creó. ¿Para qué, mi hermano? Para que le digan al mundo el motivo por el cual el Señor vino al mundo. Amén. Y restaurar, nuestra vida y sacarnos de la miseria en la que nos encontrábamos. Amén. Y de la ignorancia y ponernos en el reino de su amado Hijo. Ese fue el motivo. Jesucristo vino con propósito, mi hermano. No vino a entretener gente. Jesucristo vino con un propósito y ese fue el propósito. Sacarnos de la ignorancia. Sacarnos de la miseria en la que estábamos. El mundo que celebre lo que se le dé su regalada gana. Amén. Que celebre, fíjese, ayer estuvieron hasta las 6, 7 de la mañana atrás de mi casa emborrachándose. Pero ¿cómo? Si están celebrando el nacimiento de Jesús. Amén. Emborrachándose y festejándose y dándose regalos y bailando y cantando. ¿Y a Jesús dónde lo dejaron, mi hermano? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios, mi hermano? Lo mismo. Llenando panza, y nada de hablar de lo que ocurrió hace 2000 años. Esto es celebrar la Navidad. Lo que se está haciendo ahorita. Hablar del motivo, de la verdad, de lo que realmente es. ¿De qué? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Amén. Así que, fíjese, o mañana, que es 25 de diciembre, tendría que ser un tiempo de más oración. Tendría que ser un día de más compromiso. Tendría que ser un día de más reunión, de más entrega de parte de usted y mía. Pero ¿qué hacen, mi amor? Tendría que ser eso, mi amor, si verdaderamente nació en esta época. Así que no le dejemos al mundo, mi hermano, que nos diga cuándo y dónde tenemos que celebrar. ¿Qué está haciendo el mundo? Guiando nuestras vidas, diciéndonos qué hacer, cuándo hacerlo, cuántos días hacerlo, cuándo terminarlo. O sea, el mundo está dirigiendo la vida del cristiano y el cristiano no se ha dado cuenta. ¿Quiere saber cómo debe de vivir? Aquí está. Aquí está la guía. Señor, ¿qué debo de celebrar en diciembre? Aquí está. Señor, ¿qué debo de celebrar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo el año? Aquí está. Aquí está lo que debemos de hacer. Pero el mundo se ha encargado de dirigir la vida del cristiano y el cristiano se ha dejado. Amén. Mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Amén.
en los últimos tiempos. Creo que el Señor está hastiado de que el pueblo de Dios, el cristiano, se esté envolviendo en todas estas tradiciones. Amén. Que no busquen de dónde viene todo. Es que es mi familia, es que tengo que acompañar a mi esposo o a mi esposa porque es su familia. Miren, me dio mucho gusto, hermana San Juana, verle. Mucho gusto, porque yo sé que toda su familia está allá. Eso es, mi hermano. Ahorita decíamos cuántos cristianos murieron porque no quisieron celebrar esa época. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos sacrificando? En estos días, mi hermano, generalmente en todas las iglesias suele ocurrir algo muy común. Muy común. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que muchos creyentes nos gastamos el dinero, lo que decíamos, que tenemos y no tenemos. Y nos olvidamos muchas veces de lo que hace falta. De lo que teníamos que haber apoyado a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que comprar regalos. Y el triste pastor con su bafle descompuesto. Y las lámparas todas fundidas. Y yo gastándolo en regalos. Eso es lo que el diablo ha hecho. Pero dice Dios, haz de este día un día diferente. Amén. Haz de este un día diferente. Que nuestra vida, mi hermano, no gire en torno a fiestas. Amén. Que nuestra fiesta sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nada más mañana, sino del 1 de enero al 31 de diciembre. Amén. Todos los días que yo anuncie Jesucristo nació en mi vida. Jesucristo vino, nació, murió por mi pecado. Todos los días, mi hermano. Porque luego llega Semana Santa y celebramos, ¿verdad? Y los chicotazos y todo. Y pasa y se acabó. Hasta diciembre. No, dice Dios, todos los días de tu vida. Celebra. Celebra que vine y morí por tu vida. Celebra que vine y nací en tu corazón. Celebra que vine y te saqué de la miseria en la que te encontrabas, de la ignorancia en la que te encontrabas. Celébralo. Todos los días de tu vida. Tenemos, mi hermano. Fíjese, dice, hemos pasado de muerte a vida. Amén. Porque estábamos muertos, pero vino nuestro Señor Jesucristo, entró en nuestra vida y nosotros volvimos a vivir. Pasamos de muerte a vida, dice el Señor. Síguelo haciendo. Sigue pasando de muerte a vida todos los días de tu vida. Conquista esas áreas que no has conquistado. Ok, ya conquistaste el alcoholismo, la droga, qué sé yo, el fumar, la fornicación, el adulterio, eso ya quedó. Ahora conquista esto. Hay tradiciones que sigues con el mundo, conquístalo. Mire, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuántos se acuerdan qué pasó? Fíjense que Dios los había llamado a que conquistaran. ¿Se acuerdan? Que conquistaron allá una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Qué hicieron, mi hermano? ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Conquistaron 4 pedacitos, mi hermano. Y dijo Dios, pero ya están los filisteos. Ah, sí, pero ya tenemos nuestras vaquitas, nuestros borreguitos, ya están estos 4 pedacitos, eso no importa. ¿Qué pasó, mi hermano? Que vinieron los filisteos y los conquistaron. Los enfrentaron y los conquistaron. Amén, aleluya. Amén. Dice Dios, no seas igual. Ya conquistaste una parte de tu vida, te queda otra área, conquístala. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a venir tu enemigo. Y en vez de tú conquistarle a él te va a conquistar a ti. Y cuando menos pienses, vas a terminar enredado en todo lo que afuera se está viviendo. ¿Y qué va a pasar? Lo que le pasó al pueblo de Israel.
que no entró a la tierra prometida. Sí que tenemos que conquistar toda la tierra, mi hermano. Toda el área de mi vida la tengo que conquistar. Amén. ¿Cuál es la conclusión, mi hermano? Que nuestro Dios nos ha dado de comer en este tiempo. En esta noche nos ha dado el alimento, nos ha dado la información de dónde viene todo, de lo que el mundo está haciendo allá afuera. Pero como dijo Josué, hagan lo que quieran, como es bien, y ahorita aquí lo traigo anotado. Como dijo ahorita el pastor y como dijo Josué, hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya les di la información, dice Dios, ya les dije de dónde viene todo, ya no son ignorantes. El próximo año vamos a ver si se acuerdan. Dice Dios, hagan lo que quieran. Y les digo yo también, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Y cuántos van a hacer eso, mi hermano? Fíjese, el conocimiento, lo que estamos viendo ahorita, estamos conociendo la verdad. ¿Qué hace el conocimiento? Compromete y confronta. Amén. El conocimiento compromete y confronta. Dios nos ha dado información y nos ha dicho, esto viene de esto y de esto. Tú sabes lo que haces con la información que te da. Amén. Tú sabes si te comes el alimento o lo vomitas y sigues con tu vida. Pero el día de mañana, dice Dios, no vayas a estar llorando. No vayas a estar diciendo, ¿por qué, Señor? Si yo siempre estuve en la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. 20 son los llamados, 5 son escogidos. Así que creo que todos entendimos bien. Quizás algunos ya conocían de dónde venía todo. 700 años antes de Cristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, Miqueas hizo estas predicciones que vimos al principio acerca del nacimiento de nuestro Mesías y su naturaleza. Pero fíjese bien, no muchos creyeron. No muchos creyeron. Hace 2000 años, fíjese, esa profecía se cumplió. ¿Y qué creen? Que cuando se cumplieron, no muchos se enteraron. No se enteraron. Fíjese, dice, solo unos cuantos pastores y algunos hombres sabios del oriente. Hoy en día han pasado 2000 años desde que esto ocurrió. ¿Y qué creen? Hay millones y millones y millones de personas que no lo entienden. Que no entienden el verdadero significado. Y no saben cuán importante es celebrar las cosas como Dios las pide. Lo que la Navidad realmente significa. Entonces, mi hermano, pidamos a Dios que al igual que los ángeles hablaron a los pastores del nacimiento del Mesías, y lo que ahorita escuchamos, y una estrella los guió a los sabios del oriente, que en este tiempo, mi hermano, el Espíritu Santo abra los ojos espirituales de esas muchas personas y de esos muchos nuestros hermanos de la fe, que les abran los ojos y que vean el verdadero mensaje de la Navidad. Que la iglesia, mi hermano, que usted y yo como iglesia no nos callemos, sino que sigamos diciendo, esto es lo que se debe de celebrar. No nada más 25 de diciembre, todos los días celébralo. Amén. ¿Quieres hacer intercambio de regalo? Fíjese, ¿qué prefiere? ¿Intercambiar regalo con su hermano o con Dios?
Intercambia tu regalo con Dios. Él te va a dar el mejor regalo. ¿Cuál? La vida eterna. Amén. La vida eterna, estar un día con Él y verle cara a cara y pasar una vida eterna, mi hermano. ¿Cuál es nuestro regalo? Que nos libró de la muerte, que nos libró del infierno. Es el mayor regalo que usted y yo podemos tener, a un suéter, un pantalón que nos pueda regalar el hermano. Mi mayor regalo es que Jesucristo vino, nació, murió por mí y me libró del infierno. Amén. Aleluya. Donde dice la Biblia, donde el gusano nunca muere. Amén. Así que nosotros como creyentes, mi hermano, no seamos cómplices del engaño que se está viviendo afuera. No seamos cómplices del engaño que Satanás, mi hermano, obra cada diciembre. Cada diciembre, y el cristiano cae cada diciembre. Dice Dios, ya no caigas en el engaño. Amén. Ya te di el conocimiento. Haz lo que los pastores hicieron. ¿Qué hicieron, hermano? Hablemos a otros de nuestro Mesías. Amén. Hablemos a otros de nuestro Señor Jesucristo y demos a Dios toda la gloria y toda la honra, porque fue y es nuestro Salvador. Amén. Terminamos con este versículo. Búsqueme ahí el libro de Lucas, capítulo 2. Amén. Lucas, capítulo 2, vamos a estar leyendo ahí del 16 al 20. Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué quiere Dios que hagamos en esta noche? Lo que dice el verso 20. Glorifíquenme y alábenme. ¿Por qué? Por todas las cosas que han escuchado en esta noche. Por todas las buenas noticias que nos ha traído en esta noche. Por enseñarnos la verdadera verdad. Lo que verdaderamente debemos hacer. Dice, glorifíquenme y alábenme por todas estas cosas que han visto y han oído, como se les había dicho antes. Amén. Démosle gloria a Dios, mi hermano. Démosle gracias y empecemos desde hoy en adelante a hacer las cosas diferentes, a hacer las cosas como Dios nos está pidiendo que las hagamos. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche. Gracias por todo lo que nos has traído en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Porque ahora no podemos decir que no sabían, sino que como dice tu palabra, inexcusable eres tú, quien quiera que seas. Gracias, Jesús. Gracias por esta buena noticia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por recordarnos lo que pasó hace 2000 años. Gracias, Señor, por recordarnos de dónde viniste tú. ¿Para qué viniste? ¿Cuál fue tu propósito, Jesús? Gracias, mi Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y librarnos del pecado y de la muerte en la que nos encontrábamos. Gracias, mi Dios. Yo te pido, Jesús, que bendigas a cada hermano que pudo atender a tu llamado. Bendícelos en gran manera, Señor. Obra en sus vidas, Jesús. Ayúdanos, Señor. Si hay áreas que tenemos que conquistar, danos la fuerza necesaria. Que tu Espíritu Santo nos ayude a conquistar esas áreas de nuestras vidas. De tal manera, mi Dios, que nuestra vida sea de olor grato, puro y santo delante de tu presencia.
Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar en redes sociales. De igual manera, bendíceles, Señor, y ayúdales a vencer todas aquellas cosas que aún no han podido dejar. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria